Bien, el siguiente tema que vamos a ver es la jerarquía del orden jurídico. Este tema nos va a mostrar cómo se ubican las leyes en nuestro país a través de diferentes teorías. Vamos a revisarlo y espero que sirva para comprender esta estructura jurídica. Bien, la jerarquía del orden. Primero vamos a revisar el concepto de jerarquía. Jerarquía significa orden o grados en diversas personas o cosas, de manera que la jerarquía del derecho será la diversidad de normas jurídicas que, de acuerdo a su importancia, pertenecen al mismo o a un diferente rango. Entonces, jerarquía, decíamos, va a ser este orden y esta estructura que van a tener las diferentes normas que van a regular o van a integrar el sistema jurídico en nuestro país. Vamos ahora a ver entonces que esta jerarquía jurídica, que es la que nos interesa, surge a través de una propuesta que hizo Hans Kelsen y conocida como la pirámide de Hans Kelsen. Él propuso una pirámide que representara de manera escalonada el sistema jurídico, basándose en la relación y jerarquía que guardan las normas jurídicas dentro de un sistema de tipo jurídico. Esta propuesta que Hans Kelsen hizo guarda esta relación de normas de supremacía hacia las normas que tienen un rango de origen que a su vez dependen de estas normas superiores. Esta es la pirámide que Hans Kelsen propuso, donde en la parte alta, digamos, se encuentran las constituciones políticas. Posteriormente siguen las leyes o normas generales, los reglamentos, negocios o actos jurídicos y por último las sentencias adicionales y resoluciones administrativas. Esta pirámide, si ustedes observan, en la parte superior es mucho más reducida y a medida en que ésta se va ampliando el espacio que ocupa es mayor. Significa que son entre, entre más se encuentren en la parte inferior, será más el número de documentos que existan. Por ejemplo, sentencias y resoluciones administrativas vamos a encontrar por infinidad de cantidades, de tipos, clasificadas por áreas, en fin. La pirámide entonces de Hans Kelsen ubica las leyes de manera escalonada. La ley suprema y todas las que se derivan a su vez de esta ley suprema. Entrando a nuestro país, ¿cómo comprendemos esta jerarquía constitucional en México a través de esta propuesta de leyes escalonadas que propone Kelsen? Bien, en nuestro país, a través de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vamos a encontrar que en el artículo 133 constitucional establece que las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el presidente de la República, con aprobación del Senado, serán ley suprema de toda la Unión. Asimismo, que los jueces de cada estado se arreglarán a dicha constitución, leyes y tratados a pesar de que de las leyes en contrario que pueda haber en las constituciones por leyes de las propias entidades federativas. Entonces, el artículo 133 constitucional en nuestra
ley suprema, carta magna, constitución política, como la quieran llamar, ahí determina que la constitución política es la ley suprema de nuestro país y que posteriormente, en este orden, siguen las leyes del Congreso de la Unión y los tratados que estén de acuerdo con la Constitución y que hayan sido celebrados por el presidente de la República. Entonces, con base en esto, se construye la pirámide del orden normativo para el caso de México, que esta es la que les muestro a continuación. En este triángulo podemos observar que en la parte superior se encuentra la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. De ahí se derivan las leyes federales y tratados internacionales. Todas estas leyes que se publican en los portales federales, sobre todo en la página del Poder Judicial de la Federación, ahí vamos a encontrar todas estas normas que son aprobadas por el Congreso de la Unión de nuestro país. Estas leyes tienen como finalidad regular las distintas materias de estudio del derecho y además de poder precisar algunos funcionamientos también de algunas dependencias. Bien, en tercer lugar encontramos las leyes ordinarias. Las leyes ordinarias, vamos a ver enseguida la definición, pero son básicamente estas normas cuya función va a ser regular temas muy específicos que se deriven de las leyes federales, temas particulares y de manera amplia. También aquí, en cuarto lugar, se encuentran los decretos, que son los actos que emite el presidente de la República, posteriormente los reglamentos, que son en mayor cantidad, y por último, las normas jurídicas individualizadas, como son contratos, sentencias, resoluciones o los actos también individuales o los testamentos. Esta es la propuesta de pirámide del marco jurídico en México en función de lo que marca el artículo 133 constitucional, pero también tiene que ver con pues estas leyes que existen en nuestro país y que tienen una agrupación de lo general a lo particular, ¿no? Decíamos, de la Constitución se derivan todos estos ordenamientos que deben tener una característica. Ninguno debe estar en contraposición con lo que define la Constitución política, porque entonces incurre en una característica de ilegalidad. No son normas aceptadas. La siguiente tablita que les voy a mostrar es una propuesta que yo incorporo para ejemplificar aún más esta propuesta de orden normativo jerarquizado y tiene que ver con el orden jurídico de acuerdo a las instancias de justicia. Ustedes pueden observar aquí en este triángulo o en esta pirámide, como en la parte superior encontramos la Constitución política y todas las leyes federales y tratados internacionales. Este color, estos dos primeros peldaños, representan al marco jurídico a nivel federal. Los siguientes dos peldaños tienen que ver con los marcos regulatorios a nivel estatal, que es las constituciones estatales y las leyes estatales. Cada entidad federativa cuenta con una constitución política. Esta constitución va a regular características específicas en cada entidad federativa, pero a su vez ninguna debe contravenir a la constitución. Y a su vez también de esta constitución local se desprenden todas estas leyes estatales que a bien
conviene señalar que estas son las que ustedes revisaron para el caso del Estado de Guerrero, las que se ubican en el portal del Poder Legislativo del Estado de Guerrero. En el siguiente peldaño, las que están agrupadas también por otro color, encontramos las leyes municipales. Estas leyes municipales son las que se emiten dentro de los municipios y que tienen como finalidad salvaguardar los comportamientos individualizados de las personas, que quizás son necesarios en algunos municipios y en otros no, como los bandos de policía y buen gobierno, como los reglamentos municipales de catastro, de obras públicas, servicios públicos y demás. Y también los bandos municipales. Recuerden que a nivel municipal el poder, por alguna manera señalarlo, legislativo, lo representa el cabildo municipal. El cabildo son los que van a aprobar estos reglamentos o bandos municipales. Entonces, el orden jurídico también puede ser clasificado de acuerdo a estas instancias de justicia, con la finalidad de tener una estructura y una especificación de en qué consiste cada una de estas normas y leyes. Bien, a continuación viene la definición de cada una de estos órdenes normativos que están escalonados o que se encuentran en una posición dependiendo de la jerarquía que guardan en relación con la Constitución. La Constitución es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es la norma suprema que regula la vida jurídica de un país en un determinado contexto, ¿no? En el caso de México es el artículo 133 quien establece este orden de leyes a través de las diversas marcos normativos que se emiten con el Congreso de la Unión. Los tratados internacionales son los acuerdos que se celebran entre dos o más estados. Recuerden que cuando hablamos de estados nos referimos a países, con la finalidad de regular las relaciones entre los mismos y obligan a una determinada responsabilidad entre ambos países. Por ejemplo, tratados de extradición que se celebran con prácticamente todos los países. Otro ejemplo son las leyes federales. Estas son creadas por el Congreso de la Unión y tienen una aplicación en todo el territorio nacional. Ejemplo de ellos son de leyes federales, el Código Penal Federal. Como ustedes conocerán, revisamos de manera estatal cuáles son las leyes, pero a nivel federal también existe un Código Penal Federal, un Código Fiscal de la Federación, un Código Penal Civil, un Procesal Civil, un Procesal Penal, que establecen estos ordenamientos de manera a nivel federal. De las leyes federales encontramos las leyes ordinarias, que son las que se derivan de estos ordenamientos. Por ejemplo, la ley ordinaria representa las reglas jurídicas que no reglamentan o derivan de ningún artículo de la Constitución, pero su función es regular una materia específica. El Código Civil, el Código de Comercio. Encontramos también leyes por materias con la finalidad de pues precisar alguna función. Leyes en materia de medio ambiente, leyes en materia de protección de la fauna, de la flora. Todas estas leyes tienen esta característica. Incluso en los portales de los órganos legislativos
se encuentran clasificadas como leyes ordinarias, incluso como leyes federales, y también hay espacios para señalar los decretos. Los decretos son los actos que realiza el Poder Ejecutivo referente al modo de aplicación de las leyes. Los decretos pueden ser leyes o acciones que emanan del Poder Ejecutivo y que son publicadas sin que el Poder Legislativo intervenga. Esto es, con la finalidad de poder resolver una situación de tipo de emergencia nacional cuando no es posible esperar los tiempos legales en los cuales trabaja el Poder Legislativo. El Poder Ejecutivo tiene esta facultad de poder emitir decretos. Lo estamos viendo con la contingencia de salud a nivel internacional, y que en México se han tomado decisiones por parte del Poder Ejecutivo y que ha emitido a través de decretos, como esta situación de los confinamientos, de la suspensión de las actividades educativas, económicas, sociales y demás. Estos decretos son con la finalidad de resolver estas situaciones de manera extraordinaria y siempre en beneficio de la sociedad. Por ejemplo, puede ser el decreto que se emitió para acelerar los modelos de juicios orales, para reconocer el patrimonio histórico, decretos de expropiación y demás. Y el claro ejemplo es lo que estamos viviendo con el tema de la pandemia. El siguiente orden de estos documentos es los reglamentos. Los reglamentos son disposiciones de carácter legislativo expedidos por el Ejecutivo y se aplican a todas las personas cuya situación recaen bajo el mismo campo de acción. Los reglamentos no deben contravenir la Constitución, de lo contrario, carecerían de valor jurídico. Los reglamentos tienen como finalidad tratar de manera específica temas que ya están definidos o abordados en las leyes ordinarias. Generalmente las leyes ordinarias necesitan de un reglamento que contribuya a especificar estas disposiciones jurídicas, es decir, sirven para detallar los procesos o los procedimientos que se desarrollan en estas instancias. Por ejemplo, el reglamento de la ley aduanera, reglamento de la ley de adquisiciones, reglamento de la ley de asociaciones público y privadas, entre otras. En el siguiente documento que veíamos en la propuesta de Hans Kelsen y también de tipo de normas jurídicas en el contexto mexicano, veíamos las normas individualizadas. Esto se refiere a aquellas situaciones jurídicas concretas o individuales que no son realmente normas jurídicas, sino más bien actos jurídicos regidos naturalmente por normas, y estas se consideran normas jurídicas individualizadas, como son los contratos, los testamentos, las sentencias, las resoluciones administrativas. Son normas, ¿por qué? Porque resuelven una situación de tipo individual, resuelven un conflicto en el caso de las sentencias, y esto permite la atención de diversas problemáticas. Recuerden que en el caso de las sentencias pueden elevarse a rango de jurisprudencia siempre y cuando existan 5 resoluciones en el mismo sentido y ninguna en contraria. Por eso se dice que estas normas jurídicas individualizadas deben de ser consideradas en esta pirámide, porque se emiten con mucha frecuencia y sirven para resolver actos de manera individual, muchas veces basándose en jurisprudencias
estudios, en doctrina, en usos y costumbres. Por eso se consideran relevantes e importantes porque vienen a atender diversas situaciones, ¿no? De tipo individual. Y por último, estas normas jurídicas individualizadas se definen de la siguiente manera. Los contratos son los convenios que producen o transfieren obligaciones o derechos. Los contratos son los acuerdos que se celebran entre dos o más personas donde se define una obligación entre ambas partes. Son acuerdos de voluntades donde uno se obliga a cumplir y el otro acepta esta obligación. Los testamentos es la declaración de voluntad que hace una persona respecto de sus bienes, es decir, cuando la persona esté ausente físicamente, ¿quién se hará cargo de sus bienes y de sus propiedades? Las sentencias son aquellas resoluciones que emite un juez que pone fin a una controversia judicial y que resuelve situaciones entre dos o más personas. Las resoluciones administrativas son los procedimientos administrativos que surgen cuando hay una controversia entre particulares y el Estado. Para resolver controversias de tipo administrativas, estas se llevan a cabo en los juzgados de tipo administrativos, en los cuales se desarrollan estos procedimientos de impugnación o de reclamo ante el Estado con la finalidad de dirimir estas controversias que pueden llegarse a dar entre un alcalde, por ejemplo, y una persona cuando hay ciertos actos que se consideran contrarios a los derechos. Pensemos que alguien entrega un oficio o una solicitud de petición a una autoridad y ésta no responde en el tiempo que marque la ley o en un tiempo mínimo. En este caso, la persona que ejerció su uso o su derecho de petición y no tuvo una respuesta como lo señala la Constitución, puede recurrir a estos tribunales para interponer un recurso en contra de esta autoridad que se negó a responder una petición. Estas resoluciones de tipo administrativo también representan una posición en el orden jurídico, ¿no? Son estas resoluciones derivadas de procedimientos administrativos mismas que reciben esta misma denominación de procedimientos administrativos. Entonces, estos conceptos es importante que los manejen, que los comprendan, que los repasen y que traten de buscar ejemplos de la vida cotidiana para que queden claros y su manejo lo utilicen pues de manera frecuente para ejemplificar o referirse a situaciones de la vida diaria. Pues bien, muchas gracias por la atención sobre este tema. Les dejaré una actividad con la finalidad de reforzar estos temas tan interesantes y que ustedes lleven a la práctica, pero sobre todo que dominen estos conceptos. Igual si tienen alguna duda pueden dejar un mensaje y con gusto los estaré revisando y atendiendo. Hasta luego, saludos.